¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Vamos a platicar de los productos sanitizantes. Mire que con el tema del COVID, pues hemos todos tenido que aprender de diferentes campos. Hace poco teníamos un programa a propósito de tanques de oxígeno, de los concentradores. Bueno, pues ahora vamos a platicar de otro aspecto que se ha desarrollado y del que hemos aprendido en este tiempo. Y para eso déjenme saludar a Carlos Rius Alonso. Él es académico de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación y para poder platicar ante la audiencia. Al contrario, gracias a usted. Y también saludo con mucho gusto a la ingeniera Gabriela León Gutiérrez, ingeniera bioquímica. ¿Qué tal, ingeniera? Hola Mario, gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Al contrario, gracias a los dos. Y a ver, doctor, yo quisiera empezar con el tema de genérico, digamos, de qué son los productos sanitizadores o qué función tienen y pues por qué evidentemente han adquirido la relevancia que han adquirido en estos tiempos de COVID, que no son nuevos. Yo recuerdo en la pandemia anterior del H1N1 ya empezábamos a incorporar ciertas prácticas que a lo mejor algunas se quedaron y otras lamentablemente dejamos de hacer. Pero ¿por qué es tan relevante ese tema en este momento? Es relevante principalmente por la forma en que se transmite los virus, ¿sí? Y virus o bacterias o cualquier patógeno en general. En este caso, estamos enfrente de una problemática bastante compleja en el sentido de que en la mayor parte de las enfermedades transmisibles uno tiene síntomas y hasta después de los síntomas uno empieza a ser portador de esa enfermedad y puede contaminar a otras gentes. Aquí es exactamente al revés. Nos podemos pasar 5 días sin tener ningún síntoma, pero ya podemos ser portadores. Esto es estar trabajando contra un enemigo invisible. Es lo que ha hecho que sea muy diferente esta pandemia a otras pandemias. El hecho de que sea un enemigo invisible no quiere decir que no lo vayamos a poder derrotar, Ujú. aunque hay que tomar en cuenta, los virus tienen algunos millones de años en la Tierra. Nosotros como seres humanos tenemos mucho menos tiempo. Entonces ellos están mucho más adaptados a los cambios. Esto hay que tomarlo, hay que tener conciencia de esto, ¿sí? Es una El, buena reflexión, doctor, un poquito de humildad en términos de evolutivos, ¿no? Evolutivo, sí. Ellos son unas estructuras muy sencillas que tienen muy pocas partes lábiles y entonces, a diferencia de nosotros, que somos muy complejos y tenemos muchos lugares donde pueden ser atacados, ¿sí? El virus, afortunadamente, al ser tan sencillo, tiene una parte que nosotros lo podemos atacar muy fácilmente, que es su cubierta. Son una serie de liposomas. ¿Qué son estos? Es simplemente son una especie como de grasas, que es la que forma el cuerpo que cubre al virus. Son fosfolípidos. Una grasa es una glicerina con 3 ácidos carboxílicos. Aquí son 2 ácidos carboxílicos con un fosfolípido que está por ahí volando. Y esto hace que nosotros podamos utilizar algunas sustancias que destruyan a esa capa del virus. ¿Y qué puede destruir esa capa de virus? Lo que destruye a las grasas o lo que emulsifica las grasas. Entonces, por eso, el mejor sanitizante que podemos utilizar es agua y jabón. Eso es lo más efectivo que hay para poder eliminar al virus. ¿Por qué? Porque el agua es un portador, el jabón es un emulsificante y el tener el virus una cubierta de una especie de grasa, el fosfolípido, este se puede emulsificar con cierta facilidad Ujú. dentro de una agua jabonosa. A diferencia de otro tipo de virus, parvovirus, que esos tienen una cubierta muy rígida y no les hacemos nada con él. Que eso ya de entrada es importante, que no todos los virus se comportan igual. Entiendo incluso que por eso son coronavirus, ¿no? O eso es aparte de esto que lo está diciendo. No, esa parte, casi todos los virus tienen la cubierta de fosfolípidos Ya, y pueden ser destruidos fácilmente, ¿sí? muy bien. Eh, Ahora, ingeniera, para ir entendiendo mejor este tema, y ahorita empezamos a manejarlo, ¿qué son los productos sanitizantes? Porque entendemos que van
o pensamos, y corríjame por favor si estoy mal, porque muchos pensamos pues, que en efecto desde el agua con jabón nos puede ayudar hasta los geles estos que vemos que se han generalizado, o de pronto vemos toallitas que algunos anuncian como para limpiar algunas superficies. Todos son lo mismo, todos están en la misma categoría. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Pues mira, Mario, yo creo que como bien dice el doctor, al ser el virus, pues una partícula que tiene estos liposomas, esta capa grasa, se pueden destruir con ciertos jabones o con ciertas moléculas que puedan destruir a las grasas. Sin embargo, dentro de los sanitizantes hay diferentes tipos de ingredientes activos. Los tensoactivos, que son estos jabones, digamos, o esta molécula que puede destruir al fosfolípido, hay aniónicos, catiónicos, no aniónicos, y también dependerá de cómo esté formulado el sanitizante. Perdón, eso, nada más para quienes no son especialistas, esto que nos decía ahorita, ¿qué son? Pues son, digamos, las materias primas de los jabones, Ok. ¿no? Es cómo se puede formular un sanitizante o un jabón, y también va a depender de esto, pues, la eficacia del producto. Ahora, algo que yo también creo importante resaltar, ¿qué es un sanitizante o un desinfectante? Pues es aquel producto que trata de eliminar de las superficies la capa microbiana. Y como bien hablaba también el doctor, virus, bacterias, también puede haber hongos. Y a veces estos microorganismos conviven en lo que se llama un biofilm, una capa que está formada por todos estos microorganismos y que al tener contacto de las manos con la superficie, tocarnos la cara, pues pueden empezar estos procesos infecciosos. Ok, que ahora entiendo, doctor, que además esto, digamos, de manera cotidiana nosotros estamos justamente en contacto con virus y bacterias y que no necesariamente, evidentemente, pues todos tienen consecuencias como las que ahora estamos hablando con el tema del COVID, ¿no? Es decir, nada más como para entender eh, que no todo significa una amenaza, como en este caso con el tema de este virus. Sí, eso es definitivo, sí. De hecho, el que el ser humano haya aparecido mucho después que los virus, bacterias, hongos, etcétera, quiere decir de que nos hemos adaptado a un mundo en el cual ya existían esos tipos de microorganismos. Recientemente se han hecho muchos estudios acerca de la cantidad de microorganismos que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, y no es para espantarlos, pero si contamos nosotros el número de células de nuestro organismo y contamos el número de agentes, bacterias, virus, hongos, etcétera, que tenemos en diferentes partes de nuestro organismo, y los tenemos diferentes en las manos, en los pies, en las axilas, en el estómago, cada uno de los diferentes órganos tiene diferentes colonizaciones. Estos son esenciales, hay más de ellos que células de nuestro organismo, Ok, pero estos son esenciales para que nuestro organismo pueda funcionar. De hecho, somos una especie como de ecosistema que nos ayudamos unos a otros. El problema está cuando alguno de ellos se sale de su curso, y en lugar de estar conviviendo y ayudando a mejorar nuestras funciones fisiológicas, empieza a proliferar y empieza a generar una enfermedad. Entonces es cuando hay que atacar a ese virus, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria muy común, la Escherichia coli, que la tenemos todos en el intestino. ujú, Hay gente que si toma una variedad de Escherichia coli tiene problemas gravísimos intestinales, pero la necesitamos ahí. ¿Por qué? Porque hace muchas funciones que nos ayudan a la digestión. ujú. Entonces, O- no es que satanicemos a los microorganismos, ¿sí? de acuerdo. Vivimos con ellos y nos ayudan ellos a vivir. De acuerdo, eso me parece una buena precisión. Y a ver, ingeniera, nos decía que hay diferentes tipos, formas en que se pueden hacer los sanitizantes. ¿Qué es lo que hacen? Es decir, nos explicaba un poco el doctor ya en este tema de la grasa, pero para entender mejor, ¿qué es lo que hacen los productos y por qué algunos son más efectivos que otros, como nos decía? Pues porque justamente al ser el virus una capa de liposomas que tiene los fosfolípidos también, que es la parte importante en donde se pueden pegar, digamos, las moléculas
detergentes, sanitizantes o jabones, pues hemos visto a lo largo ya de la historia de la humanidad que se han venido utilizando diferentes formulaciones y diferentes ingredientes activos también para tratar de eliminar a los microorganismos infecciosos, a los gérmenes. Entonces, pues hemos venido usando desde el cloro, el yodo, pues la sosa también se ha utilizado como desinfectante. También se ha utilizado el famoso triclosan ahora últimamente, que es más enfocado hacia las manos, y la clorexidina también enfocada hacia las manos. Entonces, también ha habido una evolución de estos productos, porque como bien decíamos, los microorganismos evolucionan, y hablando de mecanismos evolutivos, pues mucho más rápido y evolucionan mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, se han vuelto también algunos de ellos multiresistentes. No hablando ahorita tanto del virus, sino de las bacterias. Las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos, pero también a los desinfectantes. Y esto es algo pues que tenemos que ir adaptándonos a ese mecanismo de A, evolución. a ver, perdón que le interrumpa, pero es que eso ya, para mí sí es novedad, digamos, no solo es a los antibióticos, sino también a los desinfectantes. Claro, sí, sí, también a los desinfectantes y obviamente pues tenemos que ir adaptándonos a nuevas tecnologías. Ok. Ahora, ¿qué sabemos, doctor, en este caso? Y ya platicaremos un poquito más adelante de algunos usos y de algunas recomendaciones, pero ¿qué sabemos con el tema de este virus en particular y el asunto de las superficies? Porque pues hemos ido un poco aprendiendo todos del tema, ¿no? Entonces, al principio no sabíamos si los aerosoles, y me acuerdo que todavía en algún momento hubo una discusión dentro de la propia OMS de si se transmitían así o no, y me parece que hoy es como donde se pone más la atención. Me acuerdo que al principio estábamos con temas hasta de los tapetes estos sanitizantes, que después pues ya hay quien dijo, pues parece que no va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos hoy sobre el comportamiento del virus y este tema de cómo se comporta en el tema de las superficies? Bueno, hemos avanzado bastante. Después de un año de estar trabajando sobre el virus, se conoce bastante al respecto, ¿sí? De hecho, de una forma inédita, se logró sacar la estructura completa del virus hace casi un año. Ya ahorita en la actualidad, nosotros podemos ensamblar y ver exactamente las diferentes partes del virus, podemos ver exactamente los aminoácidos que componen cada una de las diferentes proteínas que tiene el virus y cómo han ido mutando y cambiando un poquito cada uno de ellos. Inicialmente se pensaba de que había mucha transmisión a través de superficies, Uh -huh. como en el caso del virus de la influenza. Por eso se recomendaba lavarse las manos hasta eh, cualquier superficie que tocaba había que estarla limpiando continuamente, etcétera, ¿sí? En este caso del coronavirus, cuando empezó, sí, como de alerta de que las superficies eran altamente contaminantes. Sin embargo, se han hecho varios estudios al respecto y no siempre lo que se detecta como virus en las superficies son virus activos. Ok. Eh, de acuerdo al tipo de prueba que se haga, nosotros vamos normalmente a detectar cierto tipo de proteínas que componen al virus. Uh -huh. Entonces, el virus pudo haber estado en una superficie, se pudo haber degradado y nosotros vamos a detectar que hay virus ahí, ¿sí? Pero Pero estamos haciendo una prueba de eso no significa que sea proteínas. contagioso. No, eso nada más están los residuos, el esqueleto de lo que quedó del virus. La única forma de saber que realmente está contaminada una superficie es tomar las muestras de las superficies y hacer cultivos en células especiales que permiten la reproducción del virus. ¿Sí? Eh, Han sido muy pocos positivos de estos, pero no podemos descartar totalmente esa posibilidad. Ahorita lo que se arguye más en el campo científico, la mayor parte de la transmisión es a través del contacto personal y de las gotitas que nosotros lanzamos cuando hablamos, cuando tosemos y cuando estamos respirando, ¿sí? De hecho, hay varios estudios de que si uno, por ejemplo, estornuda, las partículas pueden llegar hasta más de 10 o 15 metros de distancia.
O sea, muy diferente de lo que se decía al principio, que nada más los 2 metros de Ujú. distancia, ¿sí? Las partículas pueden ser de diferente tamaño y van a tener diferente carga viral. Si yo recibo una muy pequeña, a lo mejor mi mismo organismo la va a eliminar, pero si recibe una carga viral más alta, mi organismo no la va a poder eliminar fácilmente. Y es por eso, Entonces hay que doctor, tener cuidado. perdón que lo interrumpa, pero es por eso, doctor, que hoy sabemos que espacios cerrados o exposición durante un largo tiempo puede ser mucho más dañino que los espacios ventilados o contactos breves con otra persona, ¿no? Eso ya está documentado. Hay varios estudios en los cuales se ha visto que si son espacios cerrados donde hay un reciclaje del aire sin filtrar ese aire y sin meter aire nuevo dentro del sistema, vamos aumentando la carga viral que se encuentra. Y vamos a aumentar la carga viral tanto en el aire como en la superficie. Entonces ahí viene un poco la importancia de tener que sanitizar la superficie, ¿sí? Pero ahí hay que hacer énfasis que no todo lo que detectemos como virus va a ser virus vivo. Muchos de ellos son las partículas de los virus por el tipo de ensayo que se realizan, ¿sí? Los PCR y todas las pruebas que se hacen toman al virus, lo destruyen y analizan ciertas proteínas que están presentes en el virus, ¿sí? De acuerdo. Bueno, vamos a hacer un corte y ahora que regresemos vamos a platicar de, también de este comportamiento en las superficies, ¿no? Porque parte de la discusión era cuánto tiempo estaban ahí, digamos, con el riesgo de contagio y este tema de las medidas de higiene de las que hemos estado aprendiendo a lo largo ya de estos meses. Si les parece, platicamos de esto regresando. Este es en el círculo, aquí en Justicia TV. Bueno, estamos de vuelta. Ya ver, ingeniera León, estamos aprendiendo en estos meses. Todos nos hemos vuelto un poquito epidemiólogos, un poquito doctores. La bronca es cuando uno se cree que ya es doctor y ya es ingeniero y ya es... no, hay que escuchar a quienes saben como ustedes. Pero nos decía hace rato el doctor que, pues en efecto, al principio teníamos como una idea de cómo se comportaba el virus y de cómo se transmitía. Y yo quisiera, ingeniera, que usted nos platique un poquito más de esto, de qué hemos aprendido, hasta de las cosas que al principio teníamos miedo y que hoy ya sabemos que no son de tanto riesgo, como las cosas que sí sabemos que hay que seguir cuidando. Por ejemplo, ¿qué pasa con la vida? Que entiendo además, esto a mí me causa un poquito cortocircuito cuando me dicen que los virus no están vivos, ¿no? Sino que el virus depende de el ser que lo hospeda de alguna manera, pues para Así estar es. reproduciéndose, ¿no? Y que por lo tanto, cuando está fuera, pues hay un tiempo donde, pasado ese tiempo, simplemente ya decía el doctor, son como los restos lo que se encuentra ahí. Entonces, si nos puede ayudar a entender mejor este tema, por favor. Sí, claro que sí, pues exactamente, como bien decía el doctor, los virus tienen, y dependerá del tipo de virus que sea, pues una cierta tiempo en el que pueden ser infectivos y no podemos decir que están vivos exactamente, porque son partículas que tienen que usar a la célula humana, vegetal o animal, pues para poderse replicar. Entonces, pues cuando llega este virus, que no sabíamos exactamente cuánto tiempo podía estar en una superficie, se hablaba de que se quedaba en el pelo, de que estaba en la suela de los zapatos, Sí, de muchas cosas, y además se decía que en el pelo podía estar 2 días, en cartón podía estar 5 días, y obviamente dependía del material, de la temperatura, de el sol, de muchas cosas que bueno, se creía, ¿no? perdón que le interrumpa, ingeniera, pero yo me acuerdo y a la fecha hay gente que cada cosa que recibe del súper o de servicios de comida y limpia todo y ya nos dirá si eso es todavía pertinente o no. Pero hasta donde entiendo, por ejemplo, pues descubrimos que esa no es una vía importante de transmisión como esta de la viva voz y por eso hoy no tengo el gusto de tenerlos enfrente, sino que estamos a través de unas pantallas, porque eso sí sabemos que tiene mucho más potencial de contagio que el que a mí me lleven un objeto, un paquete a mi casa y que a partir de el objeto yo termine contagiado, ¿no? Sí, claro, yo creo que de todos modos lo que nos ha enseñado esta situación, esta crisis sanitaria, pues es la prevención y la higiene. Y yo, independientemente de que no sabemos
¿Qué tanto puede ser vector de transmisión el que te lleven un paquete a tu casa? Pues ahora sí más vale, literal, más vale prevenir, como ese gran logo que se usa, ¿no? Ujú. Hoy la cultura de prevención creo que ha tomado mucho más relevancia, se ha tomado también mucho más conciencia de esto, y hoy no podemos hablar solo del SARS-CoV-2, del coronavirus. Claro, La gripa también es un coronavirus, está la influenza, hay sarampión, hay muchos otros microorganismos infecciosos con los que estamos conviviendo y con los que no podemos perder, pues estas nuevas medidas de higiene, de cuidado que ya se adoptaron. Por supuesto, yo creo que el cubrebocas es indispensable. así es. Ese debería de ser ya sí o sí, Ya pero llegó para también quedarse, ¿no? sí, pero también con los cuidados del cubrebocas, ¿no? Porque Ujú. ahora vemos diseños espectaculares y todo combina. Y hay que tener también cuidado en qué cubrebocas estamos utilizando, qué tamaño de poro tiene, O quien cree cada que con cuánto se debe. uno, claro, porque hay quien cree que Claro, con uno puede echarse hasta que aparezca el siguiente virus, ¿no? sí, sí, sí. O también qué cuidado estamos nosotros teniendo con el cubrebocas, en Ujú. dónde lo dejamos, cómo lo manipulamos y demás. De acuerdo. Entonces, creo muy, muy, muy importante la fase preventiva en esta situación. Es un virus que no sabemos cómo nos va a ir en la enfermedad. ¿Para qué Ujú. arriesgarse, no? De acuerdo. Ahora, déjame regresar, ingeniera, con este tema del tiempo de vida, bueno, no de vida, Ujú. de contagio, digamos, o de infección que puede provocar. ¿Qué hemos aprendido sobre eso? Pues yo creo que nos falta mucho por aprender de este virus, porque recordarás que al principio se decía, cuando llegue el verano, la pandemia va a bajar, y la Mm, pandemia no bajó. no, pues no. Y se creía que a altas temperaturas el virus iba a tener menos tiempo de vida infectiva. Tampoco fue así, porque en el desierto, pues países con altas Así es. temperaturas también tuvieron la pandemia y con crisis fuerte. Creo que nos hace falta aprender mucho y dentro de este mucho aprendizaje nos lleva ventaja el virus porque hay variantes, porque este virus muta muy rápido y porque van existiendo nuevas variantes que no sabemos si lo único que se modificó fue la proteína, si es el pico de la proteína per se, y esto obviamente hace que el virus vaya siempre a pasos adelante de lo que se está sabiendo en las investigaciones. De acuerdo. A ver, ahí, doctor, por ejemplo, de las cosas que al principio preocupaban era el tema del efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un objeto, digamos, pues que circula tal cual, que pasa de mano en mano. Y entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido sobre ese tipo de contactos y qué tipo de cuidados son los que tendríamos que tener? Bueno, debido a que el efectivo todo el mundo lo toma con las manos, de hecho se han hecho estudios, sobre todo en Estados Unidos, de qué bacterias o virus o sustancias se encuentran en los billetes. Sorprendente encontrar lo que se ha descubierto, ¿sí? Está lleno de bacterias, lleno de virus, los billetes. Sí hay que manejar con algo de cuidado, sobre todo porque cambia mucho de manos. El hecho de que cuánto tiempo va a durar el virus, eso yo lo creo que es un poquito más secundario, ¿sí? Si yo toso, me tapo la mano y con esto toco una superficie, inmediatamente estoy dedicando una carga muy alta de virus sobre esa parte de la superficie. Si yo agarro un billete, obviamente lo voy a contaminar totalmente. Entonces, si eso se lo transmito a otra persona, como acaba de ser fresco, la carga de Ujú. virus va a tener una carga alta. Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado en manejo de efectivos. Eh, ahorita la idea es de que la gente utilice las tarjetas de crédito para evitar el uso de efectivo, o si usa efectivo, una forma muy eficiente es utilizar alcohol del 70%, ¿sí? Uno sobre el billete, lo deja que se evapore, no se echa a perder el billete, y después de que se evaporó, normalmente tarda un minuto en evaporarse y ya garantizamos que se elimina el virus. Aquí Porque sí quisiera complementar un poquito lo que dijo la ingeniera Gabriela acerca de los sí, aniones, cationes, que a lo mejor a la gente eso le suena muy raro, ¿no? ¿Qué es un jabón? Un jabón es un ácido graso
que tiene una parte con una carga positiva, normalmente sodio o potasio. Ujú. De hecho, los jabones se pican tomando grasa, se le pone sosa o potasa, se hierve, se obtiene glicerina por un lado y se obtiene el jabón por el otro lado. ¿Por qué sirve como emulsificante? Porque la parte que está muy polar, donde tiene el ácido con el calcio, con el sodio o con el potasio, esa nos solubiliza en agua. Y la parte larga, esa nos emulsifica el aceite. Los catiónicos, estos son todas las sales de amonio cuaternarias. En lugar de tener una carga negativa, como tienen los aniónicos, tiene Ujú. una carga positiva. Tiene un nitrógeno que tiene 4 sustituyentes por ahí y se carga positivamente. Estos son muy efectivos para las bacterias y también para los virus. Y por último tenemos los no iónicos, que normalmente son polietilenglicales, son cadenas largas de que tienen carbonos y oxígenos, Ujú. y esto, la ventaja que tienen es de que al no tener ninguna carga, pueden estar en aguas duras o en aguas blandas sin que les afecte nada. Pero también tienen su capacidad de emulsificar. Entonces, por un lado tenemos los sanitizantes, que son los que nos emulsifican. Por Que, otro lado digamos, vamos a tener que esos, doctor, digamos, para fines, no, no le digo marcas, porque evidentemente no hablamos de marcas, pero ¿qué tipo de productos son los que asociamos con esas características que nos está contando? pues de los aniónicos, cualquier jabón que se vende en el mercado es un aniónico, Ok. ¿sí? Los jabones que son normalmente líquidos son de tipo no iónico. O sea, los que venden para lavar el traste o para la Ok. ropa, que son líquidos, normalmente le meten no iónico. No, en algunos lugares no son populares porque dicen, no, le estoy poniendo un chorrito chiquitito, Ujú. entonces no me va a limpiar. Lo que pasa es que es concentrado y funciona muy bien. Y Ok. los catiónicos se utilizan principalmente en los desinfectantes de superficies. Todos aromatizantes o desinfectantes son los que tienen los catiónicos. Ok. Y por otro, nada más Sí, 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 para adelante, terminar la doctor. idea, Sí. por otro lado, tenemos otro tipo de agentes que son agentes oxidantes. Eh, el virus o las bacterias las podemos atacar de varias formas. O Ujú. destruimos la superficie o oxidamos parte de la. Entonces, cuando uno se corta un poco, se pone agua oxigenada, Ujú. hace unas burbujitas ahí porque reacciona con la hemoglobina, pero nos desinfecta la superficie. Entonces, el agua oxigenada es muy eficiente también para eh, sanitizar y limpiar superficies. El cloro, hipoclorito de sodio, también es muy eficiente, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Es un agente oxidante, igual que el agua oxigenada, que es un agente oxidante. Otro que se utiliza es, por ejemplo, el ácido peracético, a nivel industrial o a nivel hospitalario. Es también muy eficiente para oxidarlo. Y de la ingeniera Gabriela, seguramente al rato va a platicar acerca de algunos de estos productos que están hechos a base de dióxido de titanio, que se ha visto que promueven la oxidación cuando hay luz solar que se Mm. incide sobre ellos, ¿sí? Entonces destruyen a virus y bacterias también. Ok. Entonces tenemos esos dos mecanismos principalmente. Y ahí además, me imagino, ingeniera, que además tenemos el reto de que tienen que ser productos efectivos para destruir el virus por alguna de las rutas que nos acaba de contar el doctor, pero al mismo tiempo amables con la piel y con la persona, con el uso, digamos, que se está haciendo, ¿no? Porque imagino que no todos son igual de amigables, digamos, eh, aunque todos puedan tener el mismo efecto para el virus, ¿no? Justamente ese es un punto buenísimo porque, pues sí, en efecto, no todos son tan amigables, ni con nosotros, ni con las superficies, ni con el medio ambiente. Ok. Muchos de ellos son muy corrosivos y la corrosión, pues lo que hace es tener estos pequeños poros en las superficies donde también puede haber más convivencia de microorganismos, ¿no? Porque se van quedando ahí en estos pequeños poros que no todos los mecanismos o las formas de limpieza alcanzan a eliminar de estos pequeños poros. La biodegradabilidad, a mí se me hace algo, pues con este cambio Mm. climático que vivimos, un punto muy, muy importante que hoy debemos de tener en cuenta
como consumidores, como Y no todos usuarios los y como productos, fabricantes. no todos los Ojo, productos tienen eso. no todos los productos son biodegradables y el otro punto importante es para mí la citotoxicidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan tóxico va a ser para nuestras células? Por supuesto, no nos podemos estar poniendo el ácido peracético en las manos de manera continua o el cloro o algunos otros productos. Entonces, para mi forma de ver, pues habría que buscar uno que obviamente sea eficiente. Yo a lo mejor, bueno, porque tengo este DNA verde que sí quiero cuidar el medio ambiente, que fuera biodegradable y que no fuera corrosivo para aplicarlo en cualquier tipo de superficies. Y hablando un poco de lo que decían del dinero, una Sí, superficie importantísima que a mí se me hace que tenemos que cuidar todos es el celular, claro. ¿no? Sí, bueno, si hay un objeto al que Evidentemente. estamos pegados todo el día es ese, claro. Y que prestas y que no sabes dónde lo dejas y que cuántas veces hemos estado desinfectando el celular últimamente, pero antes nunca, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues son estos detalles los que hay que ir cuidando y los que hay que ir tomando en cuenta, pues para saber qué mecanismo o qué producto es el que más nos conviene a cada uno de nosotros. Ahora, todos los productos tienen la misma vida, porque yo de pronto conozco gente que está sacando el gel del, del H1N1 y yo no sé si eso sigue siendo efectivo o no, si este tipo de productos tiene también un ciclo de vida y caducan como otros productos, o por la composición, por la propia naturaleza, tienen ciclos de vida muy, muy altos, muy largos. No Pues sé no, qué, a ver, yo, ingeniera. eh, como se platicaba de los diferentes tipos de productos, hay algunos como los del alcohol que se evaporan mucho más rápido que otras moléculas que pueden estar más tiempo en las superficies. Creo hoy que también ese es un punto muy importante porque entonces habría que saber exactamente estos alcoholes de gel y que sean de etílico, porque bueno, o de propanol. Tristemente ya vieron que hay un veto a los geles en México por usar metanol en Estados Unidos. ¿Y eso por qué? ¿Qué efecto tiene? Pues porque es un alcohol no autorizado por la FDA, que Mm, si uno se lo toma, pues es obviamente tóxico, ¿no? Es como el alcohol adulterado, ok. digamos. Un poco para hacer esa Ujú. diferencia más terrenal. Pero entonces hay otros sanitizantes o productos que tienen más residualidad en las superficies. El cloro pues también se evapora, pero pues tenemos otros que pueden proteger, eh, no sé, horas, 24 horas, algunos 48 o 72 horas también, ¿no? Y esos, digamos, a lo mejor voy a preguntar una tontería, pero ¿protegen solo sobre los virus que pudieron ya haber estado en esa superficie o sobre los que puedan caer sobre esa superficie? Me estás llevando a un terreno más personal. Porque bueno, pues te podría hablar de lo que nosotros estamos haciendo y lo Ajá. que hemos comprobado justamente con nuestros productos es que sí hay una protección más prolongada, dependiendo también el tipo de superficie, el medio en el que uno está trabajando, si es industria, si es casa, si es escuela, cambia, si es hospital, cambia. Pero que hemos visto que al menos 72 horas está protegiendo las superficies Mm, y que además en el uso, porque no se cierra el cuarto para hacer la prueba, se sigue utilizando o el quirófano o el área donde se esté haciendo la prueba, también protege contra esos posibles microorganismos que lleguen a caer en la superficie. ya. Bueno, pues es que sí, tenemos que ir entendiendo que todos tienen el mismo objetivo, pero funcionan de manera distinta, con alcances distintos. Es tiempo de hacer una nueva pausa y vamos a regresar con el tema de recomendaciones, de mejores prácticas que tenemos que ir incorporando. Lo decía el ingeniero hace rato, el tema del cubrebocas es muy claro que llegó para quedarse, ojalá, ojalá, porque hemos visto el impacto en sociedades como la japonesa, que tiene muchos menos fallecimientos, por muchas razones, pero entre otras, porque el cubrebocas está incorporado a su cultura, mientras que para nosotros sigue siendo una cosa con la que vamos batallando de repente. Pero de esto platicamos, si les parece, regresando a este corte. Ya estamos de vuelta y lo platicamos ahorita en el corte, doctor, y usted hace una observación importante. No todos los sanitizantes son para los mismos usos.
y me gustaría que nos platique un poquito de eso porque desde distinguir cuál es para qué cosa o qué cuidados tenemos que tener, hasta algo que nos comentaba ahorita sobre los geles, que de pronto se ha vuelto un producto pues, que está en todas partes y sobre los que también hay que tener ciertos cuidados. A ver, platícanos, por favor, doctor. Sí, un sanitizante muy efectivo es el hipoclorito de sodio, o sea, el cloro normal que compra uno en las tiendas. Ajá, Hay que utilizarlo diluido, por decir 20 mililitros por litro de agua máximo, y con eso se puede trapear o limpiar alguna superficie, siempre y cuando son superficies que no se descoloren. Y hay que tener ventilación. ¿Sí? Se dice, ¿por qué? Porque es el más económico que hay ahí. Hay que tener cuidado de no mezclarlo con otros productos, porque al ser el hipoclorito de sodio una sustancia muy oxidante, y por eso funciona, nos va a oxidar otros productos y nos va a dar subproductos que pueden ser muy, muy tóxicos. ¿Sí? Si yo mezclo, por ejemplo, hipoclorito de sodio con vinagre, sí, genero cloro gaseoso, que es un gas que es venenoso y se usó en la Primera Guerra Mundial como gas de guerra. wow, ¿Sí? ok, Ok, ahora, si vamos hacia las geles normalmente es una solución de etanol al 70%, tiene un poco de glicerina, un 2% de glicerina, y tiene un agente espesante, carboximetilcelulosa. ¿Por qué se le mete el agente espesante? Porque normalmente se tiene frascos de gel, y si fuera de puro alcohol, a la hora de que se cae ese frasco, solo se derrama todo el alcohol. ujú. Entonces habría problemas de seguridad ahí. Sin Entonces, embargo, este el elemento es lo problema que le da que lo espeso. lo espeso, sí, la Ok, carboximetilcelulosa, que es ok. simple y sencillamente es lo que tiene de relleno los pañales de los niños, ¿sí? Que es Mm, el que absorbe la pipí de los niños. ok, Entonces, eso nos hace de que quede espeso el material y no se vaya a caer. Sin embargo, si yo me estoy poniendo la gel, voy a una tienda, me la ponen, voy a otra tienda, me la ponen, esto, lo otro, y ni siquiera en la etiqueta viene qué es lo que la marca ni nada, al cabo de un rato voy a tener 5, 6, 7 aplicaciones y voy a tener unos guantes de gel en las manos que van a traer todo tipo de superficie, de virus, bacterias que hayan sobre cualquier superficie. Ahí yo recomendaría una cosa muchísimo más sencilla, que compren alcohol del 70 en cualquier farmacia, compren un poquito de glicerina, pongan 2 mililitros de glicerina por 100 mililitros de alcohol, usen frasquitos que tengan un aspersor spray de 50 mililitros de plástico y lo lleven y se lo pongan ustedes, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para eliminar cualquier contaminación que tengamos y al no tener gel, no nos va a estar acumulando la gel sobre la superficie. ya, Se pone para evitar la resequedad de las manos, porque el alcohol, al disolver las grasas, me va a disolver la grasa de las manos. Entonces voy a tener al ratito una dermatitis, que por ahí se me va a meter el virus, ¿sí? Entonces, claro. poniendo un poquito de glicerina, contrarresto este efecto. Y nada más para cerrar eso, doctor, quería usted comentar algo sobre esta prohibición o restricción en Estados Unidos a ciertos productos. Sí, se han estado restringiendo productos que resulta que le están metiendo metanol. ¿Cuál es el peligro del metanol en la formulación? Si lo tomo ingerido, con 30 mililitros de metanol que yo tome, puede ocasionar la muerte. Primero, con visión borrosa, porque me afecta el nervio óptico. Todos los nervios del organismo tienen una especie como de aislante, la Mm, mielina. Lo que hace el metanol y los metabolitos del metanol, que son formaldehído y ácido fórmico, es destruir esa capa de mielina. Entonces hacen corto los nervios, ¿sí? El primero que hace corto es el nervio óptico, por eso mm, viene visión borrosa, la ceguera, y si la intoxicación fue fuerte, viene paro cardíaco, paro respiratorio, etcétera, ¿sí? Si yo tomo el metanol y me lo aplico en las manos, a lo mejor una sola vez que me la aplique no va a ser mucho ujú, problema, pero si continuamente me estoy aplicando metanol en las manos, se absorbe desde las manos. El hígado me lo convierte en formaldehído y después me lo convierte en ácido fórmico. Para darles una idea, el ácido fórmico
es el ácido que utilizan las hormigas para defenderse. Si le pica una Ok, hormiga roja, se le hace un hinchazón, ¿sí? Entonces, ese hinchazón la vamos a tener dentro del organismo. Y si el virus está produciendo las muertes debido a una sobre de inflamación, sí, le mete parte una inflamación adicional, pues ya vaya. pase seguro a otro lugar, ¿sí? Sí, claro. Bueno, por eso es importante Entonces, fijarnos en qué estamos usando y qué no estamos poniendo. Y ahí, ingeniera, yo quisiera pues que nos ayude como a incorporar recomendaciones de hábitos, de uso, porque en efecto, pues esto nos ha traído muchos cambios, ¿no? Cambios de rutinas en muchos aspectos de la vida, pero uno, yo creo que usted lo decía muy bien, tiene que ser el asunto de la higiene y de los cuidados, porque, digo, ahorita obviamente todos pensamos en COVID, que es nuestra principal preocupación, pero pues esto es un tema que ahí está por temas de salud permanente. Entonces, ¿ahí qué recomendación podríamos ir haciendo a nuestros amigos del auditorio? Pues mira, yo creo que en efecto el tema de higiene en general, ¿no? Lo englobaría, por supuesto, en desinfección de superficies, más allá, como tú bien dices, de solo el SARS-CoV-2 que nos causa el COVID. Hay otros, muchos microorganismos que podemos estar evitando al tener higiene de superficies y sobre todo también de superficies que no estamos muy acostumbrados a desinfectar. Siempre doy el ejemplo de los apagadores en la casa, las Ujú. manijas, incluso los teclados de las computadoras, el volante del coche, porque al final del día un baño estamos como mucho más habituados a estarlo desinfectando. ¿Y cuál sería ahí, perdón, porque es interesante, en efecto yo hay mucho que no había pensado, tiene que ver que con el tipo de uso, con que son usos compartidos, cuáles serían como criterios para identificar estas superficies? Pues claro, superficies que se comparten como la manija de cualquier puerta o como un Ujú, apagador o como un botón del elevador, porque no estabas acostumbrado a desinfectarlo, pero claro. se puede limpiar, que también es una cosa limpiar y otra cosa es desinfectar. Entonces, esa parte de la desinfección era la que no estábamos acostumbrados en esas superficies. Pero aunque no fueran superficies compartidas, pues superficies personales como a lo mejor la bolsa, ¿no? O Ujú. la cartera, tampoco la desinfectábamos y siempre estamos tocándolo. Si no teníamos la posibilidad de lavarnos las manos, pues se volvió a tocar este objeto. Y como bien dice el doctor, pues también si hacemos el uso excesivo de los geles, que obviamente la carboximetilcelulosa hace que se nos peguen más Mm, los gérmenes a la mano y los llevamos a la superficie. Este sería un punto importante. El lavado de manos no se sustituye con ningún gel. ok. Los geles creo que quedó clarísimo como lo explicó el doctor y el lavado de manos es indispensable, sí o sí. Creo que dentro del lavado de manos hoy también muchas personas se han acostumbrado a lavarse las manos, no solo después de comer, también, perdón, no solo después de ir al baño, también antes de ir al baño. Ujú. Entonces, evidentemente después de ir al baño, antes de comer, pero tener un lavado de manos mucho más constante. Si llego de haber usado el transporte público a mi casa, Ujú. lo primero que llego a hacer es lavarnos las manos, ¿no? Y por último, creo que sí, el refuerzo del cubrebocas es vital. Sí espero que la cultura llegó para quedarse, como tú bien Ujú. dices, y que seamos también mucho más conscientes en el desperdicio de los cubrebocas, en el manejo de los cubrebocas y sobre todo en la selección del tipo de cubrebocas que se tiene que estar usando. De acuerdo, ahora que además empieza a hablar que se está de doble uso, por ejemplo, y estas cosas. Ahí, doctor, por ejemplo, hace rato lo mencionaba la ingeniera, el tema de los virus estos que tienen variantes, ¿no? Y escuchamos la variante sudafricana y la variante brasileña, y vemos que hay una discusión de si las vacunas, por ejemplo, protegen o no contra esas variantes, si tienen la misma efectividad. En el caso de las medidas de sanitización que hemos estado platicando, ¿tiene algún impacto el asunto de las variantes o ahí afortunadamente las defensas que tenemos siguen siendo las mismas igualmente efectivas? yo pensaría que la variante y las mutaciones que van a tener los virus no van a afectar a los productos sanitizantes. ¿Por qué? Porque están actuando a un nivel totalmente diferente. Mm. La vacuna está actuando sobre una enzima, la enzima Spike, la enzima pico, que se pega a un receptor, el ACE2,
y ahí empieza el proceso de infección. En el caso de que haya mutaciones, mutación implica de que cambia una aminoácido por otro aminoácido. Las proteínas son cadenas muy largas de muchos aminoácidos pegados entre sí, de cientos o miles de aminoácidos pegados entre sí. Normalmente, la forma en que se pegan esos aminoácidos nos da la estructura secundaria de las proteínas. Entonces, se logró sacar cuál es la estructura de la proteína spike, que de hecho son tres piquitos que están ahí juntos y cuando infectan empiezan a moverse por ahí. Pero si hay una mutación en la superficie de la proteína spike, el problema es de que los anticuerpos a lo mejor ya no la reconocen porque estaban hechos para reconocer Ok. otro tipo de Y por lo situación. tanto igual no Aquí reaccionan como se debería. no reaccionan como se debería. Todavía no está claro esto, ¿sí? Todavía están discusiones de si sirve o no sirve la vacuna, todo eso no tenemos Ok. la situación clara. Lo que sí sabemos es los sanitizantes, tanto los que son emulsificantes como los que son oxidantes, son agentes químicos que nos están haciendo una destrucción del virus completo. Ahí no le importa de que cómo está la secuencia de los aminoácidos dentro del virus. Tendría que cambiar totalmente la superficie del virus, o sea, de cambiar de fosfolípidos a cambiar a cápsides, o sea, otra cosa totalmente diferente, que no tiene capacidad el virus de hacer Ok. esa mutación, porque será otro virus totalmente diferente. Entonces, por lo pronto podemos estar tranquilos de que usando este tipo de productos vamos a seguir, no importa la variante que tengamos, los vamos a seguir controlando. Eso me parece, a lo mejor parecía una novedad, pero me parece una buena noticia. Ingeniera, yo quisiera nada más cerrar casi con un tema también, porque ahora que hablábamos de los productos que se han desarrollado, y usted ha trabajado en uno de ellos, pero la necesidad de que como país, así como es necesario desarrollar nuevos hábitos, nuevos, también apostar por el desarrollo de pronto de industrias, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hacer varias entrevistas en las últimas semanas sobre el tema, por ejemplo, de obviamente la dependencia con el asunto de las vacunas, ¿no? Que nos ha colocado pues, a todos los países en una lista de espera en contraste con quienes tienen una industria que ha desarrollado sus propias vacunas. Lo estamos viendo ahora con el tema de las jeringas, ¿no? Sí. Donde vemos que se convierte en un tema la cantidad de jeringas y cuáles hay para sacar mejor provecho de cada frasquito de la vacuna. Y yo creo que también es una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre fomentar industrias nacionales que te permitan tener condiciones para hacer frente a este tipo de fenómenos, ¿no? Yo creo que como país debemos apostarle mucho más a las innovaciones y debemos también de tener esta apertura a innovaciones del mundo y de México, porque yo creo que desafortunadamente, y lo digo por experiencia en carne propia, el que se desarrollen productos en México y que están plenamente certificados, no solo en México, sino en otros países, cuesta trabajo. Al mexicano le cuesta trabajo creer muchas veces en las cosas desarrolladas en México. En México hay mucha innovación, hay muchísima capacidad para innovar y como país y como política pública creo que se deberían de fomentar mucho más el apoyo en las innovaciones, el generar patentes. No puede ser que seamos un país que está a media tabla en el lugar 50 y tantos de innovación cuando economías como la de Corea del Sur, que le apuesta realmente a la innovación, Uh-huh. creció y se desarrolló en mucho menos tiempo, ¿no? Allá es increíble que haya apoyos hasta para que alumnos de preparatoria puedan patentar gratis una vez al año. Creo que nosotros debemos adoptar como país muchas más políticas de innovación y que no haya tampoco pues tanta fuga de talento. El apoyo a los científicos es importantísimo, a la academia, a las universidades. La vinculación entre universidades y empresa creo que hoy toma otra relevancia también, se ha visto AstraZeneca, Oxford, ¿no? Eso debe de darnos también en el país otro enfoque y bueno, pues darle la oportunidad a los desarrollos mexicanos. Hay desarrollos mexicanos de ventiladores, de apósitos, de muchísimos productos o insumos para la salud que pueden ser utilizados y que creo que deben ser tomados en cuenta. De acuerdo. Yo quisiera, doctor, también su opinión sobre esto, sobre, eh, ha dicho el doctor, por ejemplo, Alejandro Macías, pues que no podríamos salir de esta pandemia sin colocar a la ciencia otra vez en un lugar protagónico,
y digo, en el caso de la UNAM, que tiene un papel central en la investigación que sí se hace en el país, pero que no es suficiente por la falta de apoyos, como dice la ingeniera. Yo quisiera conocer su opinión sobre esto, nada más. Definitivamente la investigación es la columna vertebral del desarrollo, ¿sí? Nada más me voy a un pequeño caso, ¿sí? Usted mencionó el virus de la influenza en 2009. En ese tiempo, CONACYT hizo apoyos muy fuertes para trabajos de investigación en el virus de la influenza. De hecho, a mí me tocó liderar uno de los grupos en el cual se obtuvo una sustancia que era diferente a los celtamivir, pero servía para las cepas que eran resistentes a los celtamivir. Afortunadamente, el virus desapareció y no hubo necesidad de implementar ese desarrollo, ¿sí? Pero fue un apoyo fuerte que intervinieron 4 instituciones diferentes para poderlo realizar. Ahorita los apoyos han sido mínimos. Hay que apoyar más fuerte a la ciencia porque sí, lo estamos dejando rezagada el desarrollo tecnológico del país y la industria se va a basar en el desarrollo que tienen las universidades. Dio el caso de AstraZeneca Oxford, ¿sí? Yo podría dar 200 o 300 casos de universidades que han colaborado con industrias y se han desarrollado en Estados Unidos y en Europa. Y aquí en México es la colaboración que hay. ¿Por qué? Porque no hay recursos suficientes para investigación. El recurso que tenemos es alrededor del 0.3% del Producto Interno Bruto y se recomienda el 2%. Vaya. Israel tiene el 3% del Producto Interno Bruto. Para darse un... Nada más para daros una idea, pues yo creo que de este programa sacamos, por supuesto, creo que parte de la ciencia que hablábamos es la educación científica. Y por eso para nosotros es importante tener un programa como este en el que usted nos ayude a entender pues, cuál es el rol de los sanitizantes, distinguir entre unos y otros, entender también lo que se está desarrollando de productos, aprender a fijarnos en variables como esta que decía la ingeniera, desde si son amables o no con el medio ambiente, si son amables o no con la piel, cuáles son para qué uso. Todo eso, al final de cuentas, es educación también. Y es educación científica, hasta el entender por qué, esto que nos decían, por qué las variantes no son relevantes para el tema de la sanitización, en tanto que para el tema de las vacunas sí. Así que yo les agradezco mucho a los dos que nos hayan ayudado en este programa a entender mejor este tema. Ingeniera León, muchas gracias. Gracias a ti, Mario, y gracias, doctor. Doctor Ríos, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, Mario, y a usted, ingeniera. Gracias a los dos y gracias a usted por acompañarnos. Ya lo sabe, comparte este programa a través de nuestras redes sociales. Yo le invito a que continúe con nuestra programación y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.